Parte 6. Gracias, ¿Cuántas hermano. partes? ¿Cuántas partes? ¿Te das cuenta? La vida es muy larga. Yo creo que Y todos aún podríamos... así, no llega. No, Habría que hacer 66, como la Biblia. Sí, estoy yendo muy rápido, ¿eh? Porque si te paras en la persona, en esto, en la experiencia, no te da. Estoy yendo muy rápido estoy yendo. Pero estamos ahora, 21 de diciembre de 2012. Sí. Me suena esa fecha, no sé por qué. ¿Por qué? Pues decían que se acababa el mundo. El que no había entendido nada decía que se acababa el mundo. Porque, ¿te acuerdas del año 2000 que decían que empezaba un nuevo mundo? El efecto 2000. Que se iba a caer el efecto 2000. Que se caían los ordenadores. Sí. Para mí empezó una nueva vida en el 2000. Para mí eran ciclos de 12 años. Yo empecé con masajes, con educación física, empezó una cosa nueva. Sí, 2000 empezó algo nuevo. ¿Y ahora 2012? 2012 empezaba la nueva era de Acuario, decían los mayas. Entonces había incluso hubo una película que es que el planeta se acababa. Yo cuando salí de la película dije, vale, no va a haber nada de esto. Entonces sentí que era un cambio, pero de conciencia. No un apocalipsis. Claro. Era como una sacudida, como era el alba, pero siempre digo lo mismo. Cuando hay un cambio de era, es como cuando nace el día. Cuando nace el día, tú empiezas a ver un poco de luz, después empiezas a ver un poquito más, y tarda en ver el sol. Incluso si hay montañas, tardas más en ver el sol. Ves mucha luz, pero aún no ves el sol. Pues aquí todavía no se veía el sol, pero ya salía el sol. En el 21 de diciembre del 2012 salía el sol de la nueva era. Lo que pasa es que en algunos sitios, la mayoría, no se veía el sol, porque hay montañas, porque viven en el interior, no están enfrente del mar, pero en el mar, digamos, salía el sol. Y entonces en el 2012 decían los mayas, el 21 de diciembre, que empezaba la nueva era. Entonces dije, bueno, pues me voy para México. Y me fui a México. Había conocido a una mexicana que me dio un contacto para sacar un billete libre de espacio, no sé qué, que les dan de regalo a los empleados de Nuevo México, de aviones, ¿no? de aerolíneas mexicanas, y entonces ellos los venden por ahí y me lo vendieron por muy poco, por 200 euros ida y vuelta. Pero tenía que tener espacio, porque era para familiares. Y entonces yo tenía un código, que te lo tienes que creer, tenía un código y con ese código, en teoría, entraba en el avión, ¿no? En el vuelo. El tema es que tenías que hacer como una cola. Y si no tenías sitio, tenías que ir el día siguiente. Bueno, pero ibas. Total, que fui a Madrid y fui allí a la ventanilla y me quedé por 2 sitios fuera del sitio, para ir para allá. ¿Dormiste en el aeropuerto? Pero el día siguiente, no, me volví a casa de una amiga, en Madrid. Lo malo que el día siguiente había huelga de transportes, pero bueno, al final solucionamos y volví al aeropuerto el día siguiente, que lo bueno de Madrid es que yo ya estaba en la misma lista. Entonces ya estaba en el puesto 2. ¿Y qué día? Entonces seguro volaba. ¿Qué día? Antes del 21. ¿Lo planificaste para...? Yo fui en noviembre. Sí, yo fui en noviembre o así. Yo creo que fui en noviembre. También los cursos, había dejado de dar cursos, a lo mejor en diciembre. Porque tú querías llegar curso allí, hasta ahí. Querías llegar para estar el 21 de diciembre. Sí, esa era la idea. Entonces tenía que averiguar un lugar. Y en México DF también tenía unos amigos, me quedé con ellos y tal, y me empezaron a decir. Entonces empecé a conocer México DF un poco y a informarme. Entonces me dijeron que cerca había un lugar muy especial, que era Atitlán. Entonces dije, pues voy a Atitlán, a Tepoztlán, mejor dicho. Tepoztlán. Voy a Tepoztlán, que estaba cerca de DF. Está cerca de DF. Y es muy espiritual. Ahí estuvo también Jacobo Greenberg, que me llamó la atención porque su hija vivía allí con él, en Tepoztlán. Y él explicaba cosas gente que yo conocí. Porque allí era todo de iluminados, de brujas, de maestros. Tú te ibas a tomar un café y conocías a 5 espiritistas. Sí. O sea, allí había de todo. O sea, todo el mundo New Age estaban allí metidos. O sea, ibas caminando por la calle y veías a uno con el gorro de Merlín. O sea, con esto te digo todo. No, era un sitio, yo no sé cómo estará ahora, a lo mejor es más comercial, pero en aquel momento era un sitio alucinante. Entonces, no me gustó mucho aquello porque era muy denso. Entonces dije, un sitio más tranquilito. Me dijeron un pueblito que se llama Amatlán. Entonces digo, eso me parece un sitio un poquito más tranquilo. Entonces me fui en una furgoneta porque no tienen autobuses o taxis. Tienen como furgonetas públicas cada 5 minutos, que es un sistema muy bueno. Cada 5 minutos tienen unas furgonetas que van 10 personas, 8,
y te lleva por poco dinero, te lleva a ese pueblito, ¿no? Entonces nos llevó a ese pueblito que estaba a las afueras de este lugar, con lo cual dije, bueno, si quiero venir a tomar un café y a ver a todos los yogis y todo tal, vengo, pero estoy allí. Y entonces me fui allí a Matlan y fui a un sitio que se llamaba Amate. Y cuando llegué era como una especie de comunidad con cabañas, no sé qué y tal. Y te lo puedes creer o no, pero cuando llegué se llamaba Amate porque hay un árbol que se llama Amate. Amate, 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 como ama. Y el árbol es igual por arriba con las ramas que por las raíces. Porque es de un murciélago que se come el fruto del amate, va a cagar en una roca y de la roca, con la cagada, la semilla se nutre de la cagada como si fuera tierra y en la roca se empieza a echar las raíces en la propia roca y la envuelve así con las raíces. Entonces las raíces las ves y son raíces hacia abajo que las ves en el aire, que van buscando la tierra, y las ramas hacia arriba. Y me encantó ese árbol, se llama amate. Entonces, en ese lugar de repente entro y dice, pues tenemos aquí preparado para el 21 de diciembre del 2012 un encuentro de una semana, con todo tipo de chamanismo, de limpiezas, de meditaciones, de cuencos, Entonces digo, ostras, qué sitio, ¿no? Para aprender técnicas, porque yo, claro, ya iba descubriendo técnicas todo el rato. En India, aquí, todo el rato con escuelas, con maestros, con yoga, con meditación. Entonces digo, ostras, limpias chamánicas, tenemos paseos por la naturaleza, meditaciones, cuencos, temazcales, plantas no había ninguna. Pero bueno, había todo tipo de eventos y meditaciones y ejercicios y meditaciones dinámicas y todo tipo de prácticas. Digo, pues ya está para mí. Y aparte tenía un buen precio, con cabañas de madera, total, que me quedé. Y ahí pasé la entrada del nuevo... Lo que pasa es que lo querían hacer como a una hora cómoda, a las 12 de la mañana, del 21 de diciembre, a las 12 de la mañana. Pero la hora exacta era allí las 6 de la madrugada. Aquí era como las 9 de la mañana o 10. Y entonces a las 6 de la mañana, al final quise convencer a la gente que había en el retiro y nadie quiso venir conmigo. Me fui yo solo a una cueva. Y medité con todos mis hermanos, conecté con toda mi gente, con todo lo que me había pasado, con todo el camino, y medité para esta nueva era. Y recuerdo que visioné el propósito de ser padre, de tener un hijo. En ese momento. De tener una familia. En ese momento. Sí, de seguir así, compartiendo con los demás, pero como que visioné para esa nueva era la familia. Como que lo vi claro. ¿Sabes? ¿Te esperabas esa visión? No. Fue como pero fue lo que pedí para la nueva era, el vivir en esa familia, una relación de familia, de hijos, de compartir, ¿no? También, de estar al servicio de los hijos, no solo ser hijo, sino pasar a ser padre, que eso ya llegaremos eso es otro nivel. En el capítulo 8, ¿no? A ese tema. Pero, entonces, bueno, tuve una meditación ahí muy bonita, muy, muy poderosa, me emocioné todo. No sé, después hice la que hicieron ellos a las 12, que también estuvo bien, que fue más comercial, pero yo ya había tenido mi momento de entrada a la nueva era, ¿no? Porque no querían hacerlo, porque se lo dije al guía, ¿no? Le dije, oye, pero si la hora es a las 5 de la mañana, ya, pero no vamos a levantar a las 5 de la mañana, ir allí, todo es energía, todo es magia y no pasa nada, lo hacemos a las 12. Y lo hicimos a las 12. Bueno, pues ya está. Y de ahí empecé un viaje por México que fue increíble. Porque México es increíble, o sea, aparte conecté con el mundo de los chamanes, con el chamanismo. ¿Qué aprendiste del chamanismo y de ese mundo? Porque es otra cultura al final. Mucha sombra. Yo recuerdo que volví a Sevilla y me dijo una amiga, tenemos que ir al sagrario y que te vuelva a entrar la luz, porque vienes con mucha sombra, hermano. ¿Tú lo sentías? O sea, claro, porque yo me meto en todos lados. Si voy a Patagonia me tomo mate, si voy a no sé qué. Y en México hay mucho mundo onírico, hay mercados enteros llenos de limpias chamánicas, hay muy mal de ojo, te pinchan agujas en el muñeco, una señora va en el metro, te hace así, te ha pasado la mala energía, o el espíritu que tiene pegado, te lo ha pasado así, pero te ha pasado de verdad, o sea, o tiene gripe y te pasa el mal rollo, o el mal de ojo, ¿sabes? Y van pasando muchas cosas que nosotros ni nos planteamos en España, somos muy, muy mentales, muy incrédulos, pero ellos viven en la magia y a ver las ailas.
Y ellos viven muy en el huevo, muy en el alfilercito. Hice el Camino Rojo también, de los temazcales. Estuve con un chamal, don Carlos, que conocí en Oaxaca, que yo no quería hacer cursos ni nada. Digo, yo ya no quería hacer cursos. Y me vino una chica, no, tienes que conocer a don Carlos y que vienen a hacer un curso de chamanismo, de verdad, que es un chamán de los chamanes, que va a enseñarles a las tribus, que no sé qué. Yo no quiero, de verdad, que es mi maestro, que es la leche, que vente, que viene ahora, que es una oportunidad única. Estaba allí en el hostel, la chica esta, digo, venga, voy. Y fui allí en Oaxaca, cerca de Mazunte, en Cipolite. Y recuerdo que cuando entré allí en la sala aquella y lo conocí, dije, oh, qué tipo, macho. Me quedé alucinado. Y él me vio y ya me miró así directamente, habíamos como 15 personas, me miró, se rió y me dice, cuanta más luz, más sombra. Y yo, ¡fua! Eso es brutal. Más luz, más sombra. Y ese fue el principio del chamanismo. ¿Qué sentiste con esa frase? Pues que tenía razón, que me iban a sacar la sombra, que me iban a revolver. Y me revolví bien revuelto, porque me lié, me puse con el curso con él a saco, por supuesto que entré en el curso, por supuesto que aprendí a hacer limpias, aprendí a hacer temazcales, aprendí a hacer sanaciones chamánicas del huevo, aprendí muchas cosas con él. Después incluso fui a su casa, que era en Cuernavaca, estuve en su casa unos días también, compartiendo terapias también. Él hacía como una especie de masaje chamánico y tenía un temazcal allí, pues yo también le di un masaje, le di reiki. Bueno, fue un compartir también entre los dos. Y después nos fuimos al encuentro Tajín de chamanismo también, al Pacífico, no, al Atlántico, perdón, a la costa atlántica, y había un montón de chamanes, incluso había grupos de música viendo chambao, había 15.000 personas. 15.000 personas. Y yo estaba con él todo el rato y conocimos allá chamanes de todo México. Él era como un poco uno de los líderes y ahí conocí tuve muchas experiencias en ese encuentro porque había masterclass de todo tipo y estuve con una mujer que hacía alimentación consciente, muy tántrica. Había otro que me despertó también el tantrismo, había otro que me despertó la conciencia en la respiración. O sea, que había diferentes eventos dentro del gran evento. Había música, sí, había gente que había venido a cantar, pero también había muchos retiros y muchos masterclass de todo tipo, yoga, meditación, aparte de todo, temazcales todo el día, salas calientes de temazcal. Sí, fue muy... Y los que estábamos allí, pues yo estaba con tienda de campaña, había mucha gente con tienda de campaña, otros con cabañas. ¿Y descubriste cosas nuevas en ti? O sea, todo el tiempo descubres en ti, porque, claro, todo el tiempo. Es que el viaje de uno mismo, date cuenta que yo durante todos estos años no tenía un propósito de ganar dinero, de trabajar para ganar dinero o para sobrevivir o para comer. No pensaba en comer. La vida me traía dinero para comer. Nunca me faltó. Nunca me tuvo que dar mis padres dinero, ni mi madre dinero, ni mi padre, ni nadie. O sea, siempre la vida me proveía, como un pajarillo que me provee, pero no me agobiaba. De hecho, cuando trabajaba, siempre pensaba, ¿cómo harán estos hippies para vivir por ahí con la furgoneta y no hacer nada y no sé cuánto? Bueno, pues lo supe, ¿no? Porque iba fluyendo y a veces no gastaba, otras veces gastaba, a veces hacía un servicio y me daban la comida o el alojamiento, a veces estaba en comunidades durante 8 meses y me gastaba todo y al final tenía que ponerme otra vez en la rueda, otra vez a dar masajes. El tema es que entonces, como que no hay un fin último, no hay una meta definitiva. Es un continuo aprendizaje. Y te das cuenta todos los días, cuando vas navegando a diferentes lugares. Y todos los días aprendes, porque cuando haces terapia, por ejemplo, ahí ya. En la terapia el otro es tu espejo. Claro, porque lo que le estás diciendo al otro muchas veces es tuyo, o la mayoría. Entonces, cuando vayas a alguien que es un terapeuta y te dice algo, ponlo en la balanza, si es del terapeuta o si es tuyo realmente. Eso es muy importante. Ponlo en la balanza, porque a veces es tuyo. Es verdad, está conectado. Pero a veces hay muchos terapeutas que te están hablando de ellos. Exactamente. Y entonces no están tan conectados. Pero literalmente. Literalmente. O sea, se están hablando de ellos y entonces no están tan conectados. Entonces ahí pues puedes decir, bueno, será un poco tuyo también. O sea, vamos a ponerlo ahí un poco, vamos a conservarlo un poco, ¿no? Será un poco tuyo.
Entonces, es muy importante. Sí, entonces ese viaje a México fue de mucho aprendizaje, porque cuando estás viajando tú solo, con la mochila, con lo que te pase, las personas que conozcas, es todo el tiempo viéndote en el salón de los espejos, viéndote a ti mismo, viendo la sombra. Lo de México, ya te digo, cuando volví fue... y después quería coger el avión para volverme en Semana Santa, llevaba ya 6 meses. Y menos mal que tenía una amiga ahí en México que se había ido fuera de vacaciones en Semana Santa y tenía el piso vacío. Entonces me dejó. ¿Por qué? Porque llegué al aeropuerto y me dijeron que durante la época de Semana Santa no podíamos ir los que teníamos billetes libres de espacio, de trabajadores. Entonces yo con mi código no podía ir. Entonces me dijeron, durante esta semana tú no puedes volar. Entonces me tuve que quedar en DF 10 días, en el piso de esta amiga. Y ahí contacté con otro amigo que había conocido en Formentera, que es Yogi, que Francesco, y recuerdo, por eso recuerdo ese evento, porque en ese 2013 recuerdo que tuve varias reuniones con Francesco, porque yo durante esos 10 días fui preparando el blog de Ahora Vive, el nuevo blog de Ahora Vive, y porque la web se había caído ya, y el Reiki, yo el Reiki ya lo había dejado, y fui preparando el blog de Ahora Vive más en conciencia y preparando los apuntes para compartir, por fin para compartir, porque hasta ese momento había sido solo terapia, para compartir el Ahora Vive en cursos. O sea que para ti también el 2012 fue el reinicio de ofrecer ese servicio con una forma como más concreta. Sí, más personalizada. Más mía, más personalizada. Entonces, lo preparé muy a conciencia esos 10 días, porque además tenía ordenador ella y lo preparé en ordenador, hice todos los apuntes en 8 partes, que era un fin de semana entero, pero eran 8 partes. Entonces mi idea era empezar a hacer las 8 partes, que eran 7 chakras más 1. Y entonces era como la mañana del sábado una, la tarde del sábado otra y así. La mañana del domingo una, la mañana del domingo otra y 2 fines de semana eran. Eran 2 fines de semana al principio. Entonces era súper potente. Así daban 8. Claro. Y entonces invitaba en cada una de las partes, por ejemplo en la Tierra, pues invitaba a alguien que se dedicara a la alimentación, para que dieran una charla, para que nutrieran el Ahora Vive. Entonces el Ahora Vive al principio era con invitados. Con colaboradores. Venían invitados a compartir. Por ejemplo, en el segundo chakra recuerdo que traje una que bailaba danza del vientre y otra que bailaba también zumba y tal, para mover la cadera. En otro, pues el poder, pues otro que sabía de respiración. En otro que sabía del amor, de abrazos, de no sé qué. En otro que sabía de mantras, de cantar, de no sé cuánto. O sea, cada uno, en el sexto, pues uno que sabía de concentración en la meditación, otro que sabía la conciencia. O sea, cada uno de los encuentros traía una dinámica y traía diferentes invitados que a veces aportaban muchísimo, porque a mí me nutrieron el Ahora Vive, porque el Ahora Vive tenía todo lo que había descubierto en todos estos años de viaje, todo lo que me había valido a mí, me había aportado, me había hecho despertar, pequeños despertares o pequeñas perlas, eso todo lo fui reuniendo en ese Ahora Vive, que fui creando en DF, porque en realidad yo no soy mucho de turismo ya, porque ya conocía la ciudad, pero tampoco me esforcé mucho y más lo dediqué a, entre comillas, a trabajar, porque a veces, aunque no me guste decirlo, o no me gustaba decirlo, pero sí trabajo muchas veces. Claro. Esto lleva mucho esfuerzo detrás. Entonces me reuní con Francesco, le pregunté ideas, porque era un hombre que llevaba muchos años dando clases y tenía mucha visión también de dar clases. Y entonces, bueno, me ayudó mucho a preparar la dinámica y un poco fue el que le conté el sueño que tenía de compartir todo lo que a mí me había servido con los demás. Ya no compartirlo solo desde el Reiki, que el Reiki seguía haciéndolo, pero ya llevaba muchísimos cursos haciendo Reiki, ya llevaba a lo mejor 50 cursos haciendo Reiki. Entonces tenía ganas de hacer otras cosas, ¿no? Y también la gente me pedía otras cosas. Entonces, por eso quería ofrecer algo más, que era la Ahora Vive. Y ya cuando volví de México, empecé a compartirlo, primero en Vigo, en Belén, en Alma Mía, y después en otros lugares. Los primeros cursos los di en Vigo y después ya en Santiago, en Coruña, en Sevilla, en Tarifa, o sea, ya empecé, Badajoz, en Madrid, empecé a dar en diferentes lugares. Cuando volví de México, ese año es que no paré. Yo entre el 2013 y 2014 es que no paré. Fue un sin parar. Aparte que me crecían los enanos. O sea, creaba a lo mejor un camino de Reiki de 6 meses, un fin de semana al mes.
con una parte cada fin de semana. Creaba el Hora Vive, pues venga, ahora Hora Vive. Y ahora empezaron los fines de semana de Hora Vive, que se hacían en casas rurales, en diferentes lugares. Empezó lo de Musía también, en esa comunidad. Bueno, empezó a moverse todo a una velocidad. En Orense también empecé a dar cursos. Bueno, me salían muchos cursos. Era como era mi propósito, el universo decía, venga, adelante, claro. venga, adelante, venga, adelante. Y yo feliz de la vida, porque veía personas que de verdad, que les funcionaba, de aquella era por mail, y tengo los mails guardados, que son grandes recuerdos. Los testimonios. Incluso personas que no tenían economía para dar, también les invitaba a darme una nota, un cheque del universo, y tengo un corazón de cartón, que sepáis que lo tengo, donde tengo todas esas notas. De hecho, lo decía, no os preocupéis porque no tengáis papeles de billetes, porque esos los voy a gastar, pero las notas que me deis de cheques del universo, tengo cheques del universo, tengo agradecimientos, tengo notas de lo que les ha valido, de personas que no podían y que, bueno, digo, si no puedes, pues por eso es donación consciente, para que me des, si no puedes, pues un cheque del universo, que tú no te preocupes, que el karma, el universo, me lo va a dar con creces. Y a veces estoy aburrido en casa y estoy tal, y cuando tengo ganas así de subirme un poco, es algo muy bonito que cojo el corazón y empiezo a leer cada papel, ¿no? Es bonito y eso, ¿eh? Los tengo guardados ahí, sí. Tengo guardados ahí con mucho amor, ese corazón rojo de corazones. Sí, lo tengo ahí con mucho recuerdo de esa época. Porque había personas que me venían, oye, mira, que no tengo para darte nada y tal y cual, y digo, bueno, pues por eso es donación consciente, para personas como tú. Lo importante es que tú lo agradezcas, que tú lo valores, que le des un reiki a otra persona y digas, esto es la donación. Funcionaba un poco así. Había personas que le decía eso, había otras personas que le decía, hombre, pues lo que tú puedas, no pasa nada, yo no lo voy a ver porque te doy un sobre y tú lo metías en el sobre y me lo das al final del curso. Y puedes poner 5 o puedes poner 20. Lo que tú tienes, o no poner nada, ponerme una notita de esas. Que había personas que me ponían una notita. Pues lo que tú valores, ¿no? Y durante esos años fue así. Entonces, no paraba, porque yo también tenía mucho entusiasmo, tenía mucha energía, tenía los 3 motores encendidos en el diseño humano, tenía los 3 motores encendidos, tenía mucha creatividad, estaba creando el Hora Vive, cada Hora Vive era diferente, uno era del ser, otro era del amor, otro era del tantra, otro era... Entonces ahí surgió también el tantra, empecé a tocar el tantra para el Hora Vive, empecé a traer el tantra para el Hora Vive y fue un poquito al principio también del tantra. Estaba totalmente en mi propósito, totalmente enfocado a ese propósito de vida, ¿no? Sin esfuerzo. Sin esfuerzo, no tenía ningún esfuerzo. Era como... hacía ese propósito. Y ese verano, que había, claro, en 2014, había sido los 6 primeros meses a tope. Y digo, pues tampoco voy a Tarifa este año, porque estoy ya... Es que estaba con todo eso, con mucha energía, con todos los fines de semana. Y por la semana incluso también, ya hacía algunas clases también, algún camino que le llamaba, de conciencia. Entonces, bueno, dije, venga, pues en vez de irme a Tarifa, me voy a India, que nunca he ido, a mí sí me encanta India, ¿no? Me voy a India, que nunca he ido en invierno, nunca he ido a los Himalayas. Hostia. Entonces digo, me voy a los Himalayas, porque no he ido nunca a los grandes Himalayas, a los 7.000, a los 8.000, siempre llegué a Manali, pero de ahí no pasé, de 2.000 no pasé, porque era invierno, era otoño, era primavera. Primavera más bien. Y entonces siempre estaba helado, nunca podía pasar. Entonces me fui para allá para hacer la ruta de los Himalayas, como subir por Manali, llegar a Leh, que es donde está a la altura del Tíbet, pasas por 7.000, que es la carretera más hermosa que he visto en mi vida, con grandes Himalayas, 7.000, se lo recomiendo a todo el mundo, o sea, en un autobús público de estos de la India, que los que me gustan a mí, ir con toda la peña ahí a saco y tal. Y nada, llegué ahí a Leh, que está a 3.500 metros de altura. Entonces, me costaba dormir por la noche, me faltaba el aire, la adaptación y todo eso. Pero Leh es muy potente porque están ahí muchos budistas que los han echado del Tíbet, porque en el Tíbet casi no quedan budistas, muchos lamas. Y justo cuando llegué, había un Kalachakra, que yo pensaba que todos los años había Kalachakra. Y ahora, cuando volví a ir este año, resulta que me di cuenta que desde ese Kalachakra no hubo otro. O sea, imagínate, el último. Desde el Kalachakra ese no hubo otro. Que el Kalachakra es la iniciación al budismo, donde el Dalai Lama te iniciaba. ¿Y lo hiciste eso? Y era en el cumpleaños del Dalai Lama. Yo de aquella me conectaba con el campo unificado. Estaba con la física cuántica. Pero claro, yo 24/7
24 horas al día estaba investigando. Entonces estaba conectado con la física cuántica y el campo unificado que tenemos y cómo conectarte con el campo unificado. Entonces, con cada persona que me encontraba, me conectaba con su campo unificado y le absorbía información. Entonces, claro, cuando venía el Dalai Lama por allá adelante, que venía con un paraguas así, y ahí entendí el paraguas, porque el paraguas es para mandar la información. Porque el Dalai Lama venía con la información, con el campo cuántico, su campo cuántico era súper grande, de kilómetros. O sea, tenía mogollón de información, era una barbaridad. Porque en ese momento hacía muchas prácticas de conectarme con toda la gente. Y entonces, de repente, lo veo venir por allá y todo el mundo se quería acercar ahí para estar cerca de él, ¿no? Yo me quedé así un poco tal y empecé a sentir el paraguas, ¿no? Y a sentir toda la información que me llegaba de su campo cuántico. Y de repente, de su campo unificado. Y de repente, ¡pah!, me conecté con él y me bajó información, pero a una velocidad increíble. Durante esos segundos, me bajó el budismo entero. O sea, una sabiduría y una conciencia que fue como la película, ¿no? Como, hostia, ya sé budismo. Como Matrix. Era así, lo hacía así. Ya sé budismo. Sí, también lo hacen en el Planeta Libre. Sí, ese. Entonces, ya sé budismo. Y de repente fue así, ¿eh? Y fue una pasada, fue brutal. Ahí conocí a Roberto. Roberto era de Asturias, un bigote así, muy mexicano. Y Roberto me presentó, que no me presentó en persona, pero como si lo hubiera conocido. Me dice, tú eres como Facundo Cabral. Digo, hostia, ¿quién es ese? Coño, ¿no conoces a Facundo Cabral? Tú que has recorrido el mundo y fíjate tú, y lo pude haber conocido vivo y todo, porque estuve en Argentina en el 2009. Bueno, no conozco a Facundo Cabral y tal. Dice, coño, pues acaba de morir y tal, y mira, que te enseño canciones. ¿Me enseñó unas canciones? No. Digo, pásamelas, tal. Tenía un ordenador, me las pasó al teléfono, todo el viaje escuchando a Facundo Cabral. Todos los conciertos que me dio. Me hizo conocer a Facundo Cabral, Roberto. Y fue como un hallazgo increíble, porque me pasé todo el viaje, no fui para ver al Dalai Lama, fui para conocer a Facundo Cabral. No fui, al Dalai Lama estuve una mañana, fue para conocer a Roberto, y Roberto me presentó a Facundo. Y fue todo el viaje con Facundo Cabral. Recuerdo que disfruté tanto con Facundo, he oído tanto a Facundo y me ha alucinado siempre su visión de la vida y su visión de la espiritualidad es súper cercana a la mía. O sea, me resueno mucho con su manera de ver la vida y su manera de vivir. Resueno muchísimo. Y tú también, yo creo. Sí, yo también. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. La 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 la. Qué bueno, Facundo. Grande, Facundo. Grande. Y es muy sencillo. Aquí un homenaje a Facundo siempre, porque es un maestro de la luz. Y es sencillo. Muy sencillo, muy humilde. No hay que complicarse. Y muy directo, además. No hay que complicarse. Muy directo. Con una frase te decía todo. Sí. Y ese verano fue el verano de Facundo, que perdió la final Messi ahí con la Alemania, que la vi a las 4 de la madrugada allí, en la edad de allí, en la prórroga y tal. Bueno, recuerdo también esa. Y recuerdo que alquilé una moto durante una semana con una amiga Ana, del País Vasco. Nos fuimos una semana por ahí, por los Himalayas, por los lagos a 4000, por sitios increíbles. Las imágenes que salen de la película de Benjamin Button. Sí. Esas imágenes son de los Himalayas. Cuando va a la India con la moto, igual, por esos valles increíbles, por esas carreteras increíbles, con esos colores, pues lo mismo. Aparte allí no hay que llevar casco tampoco. Lo mismo, unos lugares que nunca olvidaré. Fue un momento increíble. Y después estuve, como iba para 3 meses, pues también me iba de Leh, me bajaba a la zona de Cachemira y mira Cachemira, bailaba Cachemira, que estaban ahí medio ahí en disturbios musulmanes, entonces no había muchos turistas, con lo cual era buenísimo para mí porque estábamos pocos y disfrutaba mucho de eso también. Conocí a una gente que haciendo dedo, me metí en un valle ahí en el medio de no sé dónde,
por los Himalayas y me puse por ahí a caminar. Digo, yo voy a fluir, voy a caminar. Y no sabía dónde iba para el interior. Esta era la nacional, pues para el interior, entre Cachemira y Leh. Y entonces iba por un valle sagrado y tal, y digo, ahí haré dedo y alguien, malo será, que alguien me levante. Y me puse a caminar y de repente me pongo a hacer dedo y un jeep me para y me dice, venga, que te llevamos. Y resulta que eran unos ingleses, que iba un hindú que tenía una agencia de viajes de Delhi enseñándole a 3 ingleses que tenían agencias de viajes en Londres un proyecto de llevarlos a hacer un tour de dinero, un tour por esa zona de los Himalayas. Entonces les iba enseñando para venderles un tour y después que vinieran sus clientes. Sí, sus clientes. Y ya, bueno, tuvimos muy buen rollo. Cuando paramos, ya me preguntaron. Tuvimos muy buena onda. Les dije, oye, pues ya que me lleváis, os hago un reiki por intercambio y no sé cuándo, cuando lleguemos al hotel o al hostel o tal. Total, que les hice un reiki. Ya el otro me dijo, el dueño de la agencia, me dijo que me fuera con ellos a los 3 o 4 días. Hostia. Me llevaron a un hotel de 5 estrellas con un resort allí con tal, porque le estaba enseñando un tour muy elegante. Sí. Total, que bueno, me dijeron que les siguiera acompañando, les daba reiki, les daba tal. De allí fuimos bueno, y me fueron enseñando todo Cachemira, que yo nunca había ido a esos sitios turísticos, sitios en el lago de allí de la capital de Cachemira. Fuimos a un barco de estos hoteles, de estos así, del siglo XVII, con maderas así y oro y no sé qué, al Gran Palace tal del lago. O sea, un viaje que dices, hostia, después quedé con él, me llamó, me escribió en mail y me fui a su casa en Delhi con su mujer y su hija y le estuve haciendo reiki a la mujer que tenía cáncer de pecho y le estuve haciendo reiki a la mujer durante una semana. O sea, y tuvimos una muy buena amistad, de verdad, con este Amir se llamaba, este hindú. Y fue muy... Después nos volvimos a ver en el siguiente viaje en Delhi. Fue un encuentro muy mágico, ¿no? Muy resonante entre los dos. Y fluye solo. Fue muy bonito, fluye solo. De ahí volví a hacer Vipassana, hice Vipassana en Leh otra vez, y ahí hice un Vipassana que fue muy gypsy, muy poderoso. Tuve un momento de gran conexión ahí en los Himalayas. Era un lugar, claro, a 3.500 metros, era un lugar increíble, ¿no? Y ya seguí viajando hacia que no había ido nunca, a este sitio, al Golden Temple de los Sikhs, los que tienen el turbante. Y me encantó el Golden Temple. Hoy, en el gimnasio, sí. un hindú me habló sí. de que la cocina más grande del mundo está en el Golden Temple. Pues sí, yo allí... Ollas y además todo es... 24 horas del día dan de comer en el Golden Temple. Eso me dijo también. 24 horas del día, a todo el mundo... Y siempre hay gente, da igual la hora. Da igual, todo el mundo que quiera comer va ahí, todo por servicio, todo por donaciones. Tú llegas allí y dices, oye, quiero ayudar, porque tenían una habitación para occidentales, con aire acondicionado y todo, que no te cobraban, dabas donación si querías. Yo di servicio, pues hice chapatis, corté patatas, lavé bandejas, y todo en líneas de mogollón de gente, lavando bandejas, otros voluntarios poniendo la comida, que te pasan con el carrito, con la perola, tal, riquísima la comida, porque la comida la hacen los voluntarios también. Me dijo que era vegetariano. 24 horas del día. Y que era muy rica. Dando vueltas también meditando alrededor del Golden Temple, que es de oro el techo. O sea, es una pasada. Y además Amritsar, que es la ciudad donde está el Golden Temple, imagínate, la gente que tiene una tienda, que son Sikhs, están súper afables, súper tranquilos. ¿Por qué? Porque si no venden nada, se van a comer al templo. Hostia. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo se lo decía a ellos, claro, a ti te da igual, ¿no? Claro, si no vendes nada, vas a rezar al templo y te comes algo en el templo, un chapati con algo. Y si vendes, pues das un diezmo al templo, porque le daban un diezmo al templo, claro. De ahí venían las donaciones, ¿no? Entonces, joder, era una ciudad
súper relajada, porque los pobres podían comer también en el templo. Había muchos indigentes que comían en el templo. No había ningún problema. Eso estaría había bien. Desde pobres hasta ricos, hasta turistas, que por la gracia y tal, tampoco podíamos comer fuera, pero a mí me gustaba comer allí porque es que estaba riquísima la comida. Y además te sentabas con todos los indios así, en una línea, en una alfombra, y tal, así, con todos así, venía el otro, ¡pah! ¡Va! A comer todo, ¿eh? Tenías que comértelo todo, no podías dejar nada, claro, porque si no se tiraba. Bueno, lo que sobraba se lanzaban así las bandejas, lo que sobraba se lanzaban así las bandejas, y había un tío que paraba ahí la bandeja y la tiraba, y la agarraba así y la tiraba al cubo, y ese estaba lleno de sobras, toda su ropa. Ese me sorprendió mucho porque eran súper salvajes tirándole las bandejas. Porque claro, eso imagínate, son cientos de miles de personas. Entonces van tirando la bandeja toda leche. Entonces te salpican con la comida, con alguno que les sobra, ¿no? No, el Golden Temple... Y hay un tiempo podemos tener un programa entero. ¿Y hay un tiempo para comer? No, pero bueno, si te quedas tú solo, porque se levanta la gente echando leches. Porque por aquí va la línea, te echan la comida, pero ya la siguiente línea va por allá, porque ya están echando comida por allá. Y a ti ya te dejan aquí comer, y de repente viene otro tío que viene a limpiar, otro voluntario, a limpiar. Ya te levanta la alfombra donde has sentado, se saca la alfombra y te viene otro con la fregona limpiando, o sea que ya te echa, porque coño, tienes que ir al ritmo de ellos, ¿sabes? No te puedes ir allí meditando. Y después lo bueno es que terminas de la comida y te vas a dar un paseíto al Golden Temple. Te vas a dar un paseíto por allí y te pones a meditar allí mirando el Golden, o te puedes meter en el lago a darte un bañito, que en teoría es como una limpieza espiritual, ¿no? Pero vamos, yo me metí allí en calzoncillos, te metías allí, empezabas ahí a hacer que rezabas o a rezar, y ya después te salías, te secabas allí justo en el paseíto. La gente se mete allí en el paseíto y con su bañador o con su calzoncillo, más bien con su calzoncillo de pata larga. Y con sus turbantes y tal. De hecho, yo me puse el turbante porque quería sentir lo que era la presión del turbante. Porque va muy apretado. Sí, y al apretarte tú, te estira el cuerpo. Es como, te pones el turbante y el cuerpo dices tú, hostia, vas todo chulo. Te pones como muy chulito, sí. Entonces ese viaje fue increíble. Y volví con una energía muy potente, porque fue como de recuperación esos 3 meses. Después de tantos cursos, tanto dar, fueron como vacaciones. Fueron 3 meses para mí, que sí, que hice mis meditaciones, siempre haces cosas, que hice mis cosas, que tal, que estuve también haciendo mi propio camino, ¿no? Pero como que vine incluso, como me decía una hermana, ¿no? Como que te traes cosas nuevas para compartir, como que eran viajes iniciáticos para traer. ¿Qué vas a traer ahora? ¿Qué nos vas a compartir? No puedes dar nada que no has vivido. Claro. Nada que no tienes. Nada que no eres, más bien. Así es. Y entonces volví de vuelta de allí, de India, y tenía cursos ya concertados en Sevilla y en Galicia. Y volví y en Badajoz, de aquel momento, también di curso en Badajoz, con Ana, con una chica. Porque siempre una persona me llevaba a otro sitio nuevo, ¿no? O tenía una sala, Y entonces, pues, esos cursos fueron increíbles. O sea, volví con una conexión después de Vipassana, después de ese tiempo. Y esos cursos fueron súper profundos. Aparte recuerdo uno, por ejemplo, en Montequinto, que hay personas que fueron a ese curso que nunca se olvidarán. Y fue un curso que fue una asociación de mujeres, pero fue, Javi, uno de los cursos de más conexión que he tenido. Y había como 30 personas. Fue tan hermoso ese curso. Fue una canalización y una conexión tan bonita porque yo no llevaba un guión. A mí me salía lo que veía, a las personas que veía, conecto con una y me sale una cosa, conecto con otra. Yo estoy como un canal, como esto, canalizando. Esto no hay guión ni ensayo. Nada. Y mira cuánta información. Me va viniendo. ¿Te das cuenta? Me va viniendo. Lo voy compartiendo porque me va viniendo. Sí, hay una intención, hay una flecha. Dices, a ver. Pero va llegando. Me va viniendo, sí, va viniendo continuamente. Se va transmitiendo, se va haciendo. No hay que buscarlo. Sí, se va haciendo solo. Y ahí, pues, en esos cursos de esa temporada, fue muy poderoso. Porque sentí que
que algo había cambiado. Sentí que se acercaba ese momento de familia. Sentí que algo iba a pasar. Y ahí me acordé de que cuando estaba en Tarifa recién llegado, me aparecían personas de todo tipo que me traían mensajes, que me traían libros. Una me trajo El Alquimista, tú eres el alquimista, y otro me trajo el curso de Milagros. Pero yo con el curso de Milagros solo recordaba sobre todo la primera frase, ¿no? La frase más importante. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y en esto yace la paz de Dios. Y yo siempre decía, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y en esto nace el amor, ¿no? Lo transmuté. Sí, está bien. Y siempre me acordaba de esa frase, siempre la repetía, y siempre me había quedado ahí como lo había dejado en carpeta de entrada, ¿no? Como, bueno, el curso de Milagros algún día le voy a dedicar un año al curso de Milagros. Algún día le voy a dedicar un año al mensaje de Cristo. Algún día voy a hacer este curso de Milagros. Algún día llegará el momento. Y yo lo iba sintiendo, que algún día llegaría, que algún día me dedicaría a él. Y sentí que el 2015 era el año, que sumaba 8, infinito. Y el 8 siempre me ha acompañado toda mi vida. Entonces, sumaba 8. Ahí. Que ahí pone, nada real puede ser amenazado, nada real existe. Entonces, sentí que era el 2015. Y entonces me preparé, desde diciembre, preparé los capítulos, que son 30 capítulos, me los leí, los escuché en audio. La teoría. Lo preparé porque digo, me voy a dedicar este año que viene a recibir un curso. O sea, a hacer el curso, que la primera lección es, esta silla que veo aquí no existe. Esta mesa no existe. Mira cómo empieza el curso. Ese es el primer día, el primer ejercicio, el día 1. Entonces dije, voy a empezar el día 1, porque la sintonía del planeta está guay porque hay mucha gente que empieza el día 1 de enero. Sí. Voy a empezar el día 1. Y el día 1, bueno, el día 31 me quedé solo en casa allí en Salceda, me quedé solo y de repente sentí, había dado cursos hasta el otro día me lo recordaba una amiga, había dado cursos hasta el 23 de diciembre. Di cursos de Reiki el 26 de diciembre, después de Navidad. Y había gente en Oínos. Sí, mira. Me decía, es que a mí me diste curso después de Navidad, entre Navidad y fin de año. Digo, pero ¿cómo iba a dar un curso el 26 de diciembre? Es que no parabas, no tenías otra fecha. Es que yo no tenía otra fecha. Y entonces me quería regalar los 3 meses de invierno para mí. Entonces me dediqué a estudiar esos capítulos y el día 31 me quedé solo allí. Me quedé solo. Y empecé como algo romántico a revisar un poco las fotos desde que cambié de vida, desde mi despertar, desde el principio, como que sentí que se acababa un ciclo, ¿sabes? Sentí que se acababa un ciclo. Eran 10 años, ¿no? Habían pasado 10 años, o 12 años. Habían pasado 12 años. Y entonces sentí que se cerraba un ciclo, de alguna manera, que era el buscador, el viaje, ese viaje como búsqueda espiritual, y que llegaba a algo diferente, que llegaba a la familia, que llegaba más la estabilidad. No sé, sentí que de alguna forma ese último viaje de la India había sido el viaje a los Himalayas, que había llegado ya a la montaña, ¿no? A la cumbre. A la cumbre. Entonces, también me había venido meditación, como la familia, como sí. Empezaba ya a llegar poco a poco las señales. Y ahí lo sentiste, día 31. Y entonces sentí ver Matrix, que había sido muy importante en mi vida, en mi despertar, 8 veces o 9. Y la viste ahí, tú solo allí. Y la vi el día 31. Y entonces me dio tal rollo que la vi tal, todo flipado, y me rapé la melena y todo. Que no me rapé bien porque se me estropeó la máquina y me dejé aquí un rollo y tal. Y el día, voy a decir la verdad, porque quedaba muy romántico, pero bueno, no llegué al Neo, ¿no? No llegué al Matrix. Y entonces, el día 2 fui con una gorra y tal, y me rapó al cero, sí, me rapé al cero ya, pero un profesional. Pero, tenía melenas y tal, y digo, ¿pero qué hiciste aquí y tal? Tenías que haber empezado con la tijera. Yo qué sé, yo empecé con la máquina así por aquí, como un Xiux. Entonces, y empecé el día nuevo. O sea, es intenso, Yo soy muy intenso. Ese cambio. Yo soy muy intenso. Pum, pum. Imagínate, melena por aquí, ¿eh? Hostia. No, melena de mensajero. Yo era mensajero del amor. Mensajero de Dios. Entonces,
de repente, ¡fua! Y la verdad que me gustó muchísimo la sensación budista, esa de quitarme las ilusiones. Yeah. Porque para los budistas el pelo largo son ilusiones, son otras vidas, son raíces de otras vidas, de los ancestros, de los antepasados. Es información. Todo eso, y los rastas más aún todavía, porque además los tienen enrollados. Entonces la gente rasta, cuidado, que tiene un melocotón ahí en la cabeza, impresionante. Yo no sé tu experiencia con los rastas, pero yo sí lo que he visto... Y el budista más rapado no tiene nada de... Le falta la intuición, como dicen los sikhs. Ellos no se llevan el turbante porque nunca se cortan ni las barbas ni los pelos, porque dicen que son antenas. Para conectar con todo lo extrasensorial. Y es verdad que pierdes mucho de eso. Te haces muy zen, muy en tu centro. Te quedas muy en ti. Pero no con ilusiones. No hay ilusiones, no hay sueños. No te quedas muy en la presencia de la hora. Entonces, la primera película de la nueva etapa... Matrix. No, la última película de la vieja etapa, Matrix. La nueva película, Origen, de Leonardo DiCaprio. Los sueños. Crear sueños dentro del sueño. Hostia, estoy en un sueño dentro del sueño. Tú lo dices a veces en tus entrevistas con algún amigo, ya te he visto. ¿Qué es esto? Sueño, pero sueño dentro de un sueño. El observador también está en otro sueño. Realidad, el espiritual también está en otro sueño dentro del sueño, o realmente estoy en lo real. ¿Qué es real? Que dicen en Origen. ¡Buah! Origen la he visto también un montón de veces, porque esa es todo un memorándum, ¿no? de película. ¿Y qué inició para ti Origen? Origen inició que... En ese momento, al verla. ¿Qué despertó? Que todo es ilusión. Todo es ilusión. Todo lo que puede ser amenazado, todo lo que cambia es ilusión. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Y en esto nace la paz de Dios, o en esto nace la paz, o en esto yace el amor. Y ahí empezó el curso de milagros. Y ahí empecé con el curso de milagros, a saco. Y me hice 21 días de ayuno. 21 días de ayuno, ahí conmigo mismo. Ahí. ¡Pum! ¿Con agua? Sí. Y después arroz con gomasio, con un poquito, que me lo hacía yo. Un poquito de sésamo machacado y un poco de sal, bueno, no sé si sabes. Eso lo hacía mucho. No sé por qué. En el Reiki se hacía mucho en Kioto, en Tokio. Hayashi, uno de los maestros de Reiki, tenía un centro de desintoxicación de la gente que venía enferma. Aparte del Reiki le hacían una desintoxicación con arroz y gomasio. Porque te limpia totalmente. El arroz y gomasio absorbe. Sí, muy alcalino y te limpia totalmente la toxicidad. ¿Y qué sentiste en esos 21 días de ayuno primero? Maravilloso, claro, porque yo estaba allí solo en mi casa, estaba allí solo. Y además me desconecté del teléfono también. Durante esos 21 días me desconecté del teléfono. Después empecé otra vez a comunicarme. Pero además me empecé a mandar alguna foto todo rapado allí, en posición de meditación, en el sofá. Claro, flipaba a todo el mundo, claro. Sí, me pasé esos 3 meses ahí muy tranquilo, o sea, sin cursos. Empecé los cursos en Huelva, en un retiro de Huelva, cuando empezó la primavera. Y me fui con una amiga que la llevé en coche hasta el retiro, que quiso hacerlo, era un retiro de Reiki, pero de fin de semana, en Huelva, que habíamos preparado allí en la Sierra de Huelva. ¿Y qué te dio esos 3 meses? Me dio mucha conexión con el curso de milagros y con Jesucristo. Me dio mucha conexión con lo real. Sentí lo real, lo que no cambia, lo que no puede ser amenazado. ¿Y dónde está la dualidad? ¿Dónde está la ilusión? Es muy Advaita Vedanta, realmente, el curso de milagros. Es muy ¿quién soy yo? Muy Ramana Maharshi. Va muy en esa línea, aunque tenga otras palabras. Porque lo importante no son las palabras. Porque a mucha gente le molesta a Dios, pero Dios lo cambias por universo y te suena mejor. A mucha gente le fastidia el Espíritu Santo, pero la palabra Espíritu Santo la cambias por luz y te resuena más, ¿no? Entonces, como la New Age tenemos palabras muy guays, muy universales y muy energéticas y muy de guay, pues lo católico ya no nos gusta. Y a mí tampoco me gustan los romanos, no me gustan los patricios, no me gusta el emperador romano, el papa, no me gusta todo lo romano, todo lo que viene del patriarcado, del papao, de todo el papado, de toda la historia romana, de los patricios. ¿Cómo se transformó un mensaje? Claro, tampoco me gusta todo eso, pero sí resueno mucho con la visión crística. Claro. Y el curso de milagros es una visión crística, en teoría, canalizado directamente, no sé si se lo sabe la historia del curso de milagros. No.
Bueno, pues el curso de milagros es una historia curiosa, así para sintetizar. Sí, está bien. Hay una señora que es psiquiatra en un hospital de Nueva York y de repente esta señora le empiezan a decir unas voces, escribe, nada real puede ser analizado, nada real existe. Y empieza la primera hoja. Y dice, me estoy volviendo loca, porque además es atea, agnóstica, psiquiatra de Nueva York, tal. Y se va a su jefe y le dice, mira, me ha venido una voz y me ha dicho esto. Y el jefe lo lee y dice, ¡oh! ¡Qué profundidad! Esto es del más allá, esto tiene una conciencia increíble. Espera, que lo voy a escribir a máquina. Lo escribe a máquina y el día siguiente la otra aparece con otra hoja. Y a seguir. Y así durante 7 años. Siete años. Que ella nunca quiso que se supiera que era ella. Nunca dio conferencias, nunca se puso a ella en ningún lugar, nunca se le dio ningún... Claro, ella fue el canal. Ella fue el canal. Y de hecho nunca creyó en el curso de milagros, dicen. Sí, murió a los 7 años. Hostia, eso sí de haber terminado. Eso sí que es potente. Murió a los 5 años de haber terminado en Nueva York. Y entonces, cuando ya tenían los 3 libros, porque al principio eran 3 libros, en realidad son 3 libros el curso de milagros. Uno es los capítulos, que son 800 páginas de Biblia, de hojita fina, de letra pequeña. Son 800 páginas, después los ejercicios que son 365, uno por día, y después el manual del maestro, que es el último. O sea, 3 libros. Y entonces, pues, todo se dio sincrónicamente, porque se empezaron a repartir la gente de la espiritualidad con fotocopias, unos a otros, y llegó un productor o un editor mexicano y hizo 1 millón de libros. Dijo, yo voy a imprimir esto porque le encantó. Y entonces, en 2 años ya estaba impreso 1 millón de libros. Y entonces montaron una fundación, que es la fundación del Curso Milagros, y ya empezaron a moverlo a precio de costo y tal y cual, pero a hacer libros, a imprimir libros y a difundirlo por el mundo. Después llega una mujer que le encanta el libro porque conoce a unas personas que están súper conectadas y le dice que habéis hecho el Curso Milagros y le dejan el último libro, el de Manual del Maestro, que es el que lee por primera vez. Le encanta, se enamora de él, hace el curso 2 o 3 años y como habla español, pues dice, oye, pues le dicen que tiene que traducirlo al español y una historia muy mágica también, porque ella da conferencias también y ha venido a España a dar conferencias. Pero mira qué curioso, que la mensajera no creía en el mensaje, o eso dicen, ¿no? Sí, sí. Nunca dio la cara por el mensaje, sí. Pero era su función. Claro. Es como, ¿cuál es tu función? Es mensajera. ¿Cuál es tu función? Era mensajera. ¿Cuál es la función de cada persona? Claro. ¿Cuál es la tuya? Sentirla y hacerla. Es el propósito. Es como la flecha del Camino de Santiago. ¿Ves? En el Camino de Santiago descubres la flecha y aprendes de la flecha. Siempre tienes que tener un propósito en la vida. Siempre tienes que tener una flecha. Dirección. ¿Hacia dónde vas? Y esa es tu dirección. Y seguirla. Seguir esa flecha. Punto. No hay más. Seguir esa flecha, porque esa es tu flecha. Esa es tu dirección en la vida. Y entonces, pues, ese año fue entero para el Curso Milagros. Y fue muy personal. Mi hermana Blanca también me acompañó en ese camino, recuerdo, que lo hizo también a la par, pero lo hicimos un poquito cada uno en nuestro viaje, pero un poco también nos lo contábamos porque hacía muchos cursos en Oínos con ella y en Coruña, aquí en Coruña y en Santiago, y bueno, y sí, compartimos un poquito la idea a ella le gustó mucho también y bueno, hicimos un camino bastante similar, aunque es un camino para mí muy, muy individual, el Curso de Milagros. Y fue un año como mucho más profundo, mucho más de ejercicios todos los días, como que volví a ser alumno. ¿Pero había más como introspección o había también compartir? No, es muy práctico, dice al principio. Este curso es muy práctico y ves un tocho de libro así. Y es muy práctico, esto parece todo filosofía. Yo, de hecho, cuando me cayó en mis manos en Tarifa y llegué a la lección 40, lo dejé porque dije, esto es un PNL, esto es una reprogramación neurolingüística. Claro, yo no llegué al fondo porque no era mi momento. Entonces no entendí, realmente no es una reprogramación, es un despertar de tu verdadera naturaleza. Ese es el propósito del curso. Es el despertar de tu energía crística, de quién eres realmente. O sea, te hace hincapié en quién eres. No se mete con el personaje, no
No quiere reprogramar nada el personaje. psicológico. No, parece que sí, pero no. Y después es muy práctico, porque cada día, la lección que te toca cada día, te pasan cosas que son la práctica de la lección. O sea, que realmente tú un día tienes una lección, todos somos Dios, pues te pasan cosas que tienes que practicar el todos somos Dios. Al poner la intención. Claro. Ya. Entonces, te pasan cosas en el maya, en el sueño, sí, entiendo, en el teatro, en la ilusión, te pasan cosas que... Y él mismo te lo dice, el curso. O sea, que en teoría, no sé si... bueno, que es la energía crística que fue la que le hablaba o Cristo a esta mujer, ¿no? ¿Y cuál ha sido, si recuerdas alguna, experiencia potente en ese momento de curso? Mira, un ejercicio, por ejemplo, que... ¡Fum! ¡Hostia! Que pues te quedaras... ¡Joder! Pues mira, Javi, había un ejercicio que hablaba del apego. Del apego a las relaciones, del apego, de que el apego no era real, del apego. Bueno, pues ese día me llamó Raquel, que estaba yo con ella en ese momento de pareja, y me dijo que quería intentar otro camino y nos separábamos. ¡Qué potente! Y entonces un hermano también de camino me dijo, hostia, pero si tú ya estás levitando por las... Yo ya llevaba como 200 lecciones o 230, ya estás iluminado, ya cómo te pasan estas cosas en el sueño. Y digo, es que esta es la práctica. ¿Cómo respiras eso? A la persona que amas, a la persona que está en tu vida, a la persona que de repente te dice, no, quiero intentar el otro camino. Y tengo que intentarlo, o si no, no voy a estar en paz. Y entonces de repente digo, pues claro que sí, lo entiendo, inténtalo y sigue tu corazón y lo respeto y lo acepto. Y sigo en paz, porque nada real puede ser amenazado, nada real existe, ¿no? Entonces, y sigo en la paz de Dios. Y esa fue una práctica que yo recuerdo como la más potente. Claro. Porque además recuerdo que hablé con este amigo, con Miguel, y me lo dijo, me dice, y yo le contesté, exactamente, porque el curso de milagros es un curso práctico. A los 2 años lo hizo él, o al año siguiente lo hizo él, porque le encantó, claro, verme en ese proceso, ¿no? Y en ese proceso, pues yo seguí dando cursos y, claro, daba cursos desde otro nivel. Es que yo daba cursos de milagros en mis cursos de Reiki, en los Ahora Vives, en todo. Seguía igual, al mismo ritmo. Seguía dando cursos de caminos de 6 meses, seguía dando cursos de fin de semana. Yo todos los fines de semana tenía algo, porque me dedicaba a eso. Y por un lado estaba haciendo el curso de milagros y por otro estaba compartiendo con los demás desde quizás la visión de Cristo, ¿no? Entonces, ya el pelo me fue creciendo y tal. Volvió a crecer, nunca volvió a crecer, ya me hice mayor, no volvió a crecer ya nunca más al nivel que tenía en aquella época, que era muy heavy. Tampoco me gustaba demasiado, fue una experiencia solo, pero me gusta más así, Che Guevara, tipo Che Guevara. Siempre que llego a la peluquería nueva le digo, hazme un corte Che Guevaresco. Y bueno, y ese año fue, ya te digo, muy iniciático, muy poderoso, cada curso era increíble, cada conexión era increíble, cada momento era increíble, cada situación. Musía era increíble, la comunidad, eran 30 personas haciendo el curso, más 20 que estaban en la comunidad. Nos juntábamos por las noches para hacer meditación y ya parecía que era para hacer otra cosa. Entonces, incluso hicimos una boda celta que la hizo Blanca, después más adelante. Pero ahí empezaba en Musía también, en Finisterre, seguía con Coruña, seguía con Vigo, seguía con Orense. O sea, no paraba. Era un sin parar, pero no me cansaba. Para mí era mi don, era mi propósito. Ya no daba tantos veranos de masaje, por supuesto, aunque ese verano fui en plan más de vacaciones, ya no tenía tanta presión, daba un masaje 2 al día. Ya estaba más por estar en la tienda de campaña, disfrutar del mar, me iba ya a la roca, ya arriba de todo, y monté la tienda de campaña allí, que me pegaba el viento y me movía la tienda de campaña así como un loco. Tenía mi colchón, porque claro, para estar todo el verano ahí en la naturaleza, pues tenía un colchón gordito y tal, pero bueno, estaba delante del estrecho, ¿no? Es impresionante ese lugar que me gustó tanto siempre montar la tienda de campaña. Y pasé el verano más así, más relajado, más en plan, bueno, en septiembre vuelvo a empezar otra vez sin parar con los cursos y empezaba otra vez después de la feria, pues que el otro día se me olvidaba, que me dijo Pepe, se te olvidó la paella. Porque ¿Qué tomáis? Paella y siempre vamos a tomar el fino y vamos a una caseta
que es Amigos del Caballo, que hacen una paella gratuita. Ah, Entonces siempre pillamos un plato de paella o dos, porque dan gratuita y siempre se va a Pepe a hacer la cola y te dan un plato de plástico que está buenísimo, porque Ok. hacen una paella de esas grandes. Entonces para los de la caseta, pues hacen la paella gratuita. Este año no sé, no la hicieron, pero era una tradición que siempre íbamos a esa para la paella, ¿no? Para comer la paella, porque siempre llevamos 20 euros. Y con 20 cada euros no uno. haces nada. Sí, cada uno. La gente alucina. Es otra Porque no llega tradición. nada. Bueno, subimos a 25 No llega nada, hace unos años. Claro, ¿Qué? hoy en día no te llega nada. No bebemos mucho. En realidad es un poco la ceremonia, pero en realidad yo creo que Pepe siempre pone algo más, porque él es el que lleva el dinero, como es el chamán, y yo creo que algo para el chocolate con churros siempre pone. Pero bueno, fue un año, ya te digo, muy crístico, muy del mensaje de Cristo, del mensaje y de la comunidad esa de Musía. Conocí a Dani, un chaval así que me recuerdas a él, un canario, que le ofrecí y dije, oye, yo tengo ahí unas casas en Salceda, que está en ladrillo, que claro, cuando cambié de vida en el 2012 la dejé así, ya no la toqué más, porque llego allí, me acuesto en una cama que tengo allí en una habitación y, hombre, pues a lo mejor voy por allí, que mi padre es albañil y yo sé algo de albañilería y te ayudo y tal, y bueno, pues oye, si vienes, Joder. algo hacemos seguro. Y entonces vino Dani a casa. Y esa creo que va a ser otra historia, creo yo. Para la siguiente Sí, parte. la vamos a dejar aquí, Venga. porque la próxima parte es bonita también, porque es un momento del final del curso de Milagros, diciembre, y es un momento también de familia. Lo dejamos ahí, ¿no? Ahí iniciamos otro Capítulo. otro momento. Gracias, Javi. Un placer. Gracias. Bien, ¿no?